Progress. Gracias, Padre. Permite que el Espíritu Santo esté aquí, Señor. Úsame, Señor, ayúdame, Padre Santo. Háblame, Señor. Háblame. Buenos días, qué gusto, qué emoción, sí, porque es una emoción de alegría, es una emoción al mismo tiempo pues de compromiso y de respeto por Dios, primero, pero también por ustedes. Gracias porque las personas que se conectan, porque escuchan esto, de veras, respeto mucho su persona y quiero dar lo mejor de mí, aunque a veces lo mejor de mí no es suficiente, pero a través de la palabra quiero compartirte lo que Dios ha puesto en mi corazón y lo que creo que Dios quiere ponernos en el corazón a todos y cada uno de nosotros. Así es que, mis hermanos, pues buenos días, estamos aquí de nuevo este domingo por la mañana. No sé a qué hora vas a escuchar esta conversación, esta prédica, pero donde quiera que estés, en la hora que estés, yo le pido a Dios que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad y que sea a través de su palabra, no a través del pensamiento de una persona, pero a través de su palabra, Señor, la que nos haga reconocer y recapacitar en la gran necesidad que tenemos de ti, Señor, en la gran necesidad que tenemos de tu Espíritu Santo para poder vivir una vida en Cristo, una vida que te agrade, Señor, una vida que que sea, Señor, útil en tus manos, Padre bendito. Así es que gracias por estar ahí. Buenos días, gracias por las personas que están aquí. Los que se quedaron en casa o los que están en casa, pues bienvenidos también. Y con la ayuda de Dios, hoy vamos a continuar con esta conversación que hemos llamado alma, cuerpo y espíritu, perdón, que es una forma de explicarnos y entendernos a través de la palabra de Dios. Hay un fundamento bíblico, y creo que lo hemos encontrado, para poder definir esta tricotomía, que es la forma en la que estamos formados. Parece que en Génesis Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando habla de semejanza es que somos parecidos, no parecidos en su poder, porque sería imposible, ni en su belleza, ni en su santidad, ni en su justicia, pero parecidos. Y Dios se ha mostrado a través de las escrituras en tres personas. Dios es uno solo, pero se ha mostrado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son lo mismo, los tres son Dios en esencia, pero cada uno tiene una función específica. Y cuando escuchamos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, bueno, de ahí partimos para tener este concepto de que somos también tripartitas, de alguna forma. Tenemos un alma que piensa, que anhela, que desea. Tenemos un cuerpo que vive, que corre, que siente. Y tenemos un espíritu, una parte espiritual que necesita siempre estar llena, que necesita estar en contacto con el Señor. Y si tú escuchas las prédicas anteriores, podrás entender esto de por qué necesitamos venir a Cristo, por qué necesitamos la llenura del Espíritu Santo, por qué si somos tripartitas, alma, cuerpo y espíritu, antes de conocer a Cristo, hay una parte que nos falta. Entonces, me gustaría que revisaras las prédicas anteriores. Solo voy a dar una revisión, un repaso para poder llegar al tema de hoy, a la parte 3, que es vivir una vida en Cristo. Y vivir una vida en Cristo va a ser una vida que en el mejor de los casos quisiéramos portarnos bien, que en el mejor de los casos quisiéramos hacer buenas cosas. Pero la verdad es que no podemos vivir una vida en Cristo, una vida que agrade a Dios, si no es por el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo el que nos trae a toda verdad, el que nos trae todo conocimiento, el que nos da sabiduría, el que nos permite conectarnos y comunicarnos con Dios. Así es que hoy vamos a hablar de esa parte. La semana pasada hablamos de vivir la vida loca, y vivir la vida loca, pues es eso, vivir la vida loca. Vivir la vida en Cristo es vivir la vida con propósito, con razón, con sentido, con esperanza y con objetivo. Un objetivo al que queremos llegar. Un objetivo al que no podríamos llegar si no es a través del Espíritu Santo. Así es que permítanme orar para comenzar y darle al Espíritu Santo, a Él,
a Él, que sea Él el que nos hable. Padre bendito, te doy gracias por tu palabra, por tu bendita palabra, Señor. Te doy gracias porque en ella encontramos, Señor, esperanza, consuelo, refugio, dirección. Tú, Señor, has revelado tu corazón, tu santidad, tu justicia a través de la palabra. Señor, y quisiéramos conocerte más, Señor, cada día. Conocerte completamente sería imposible, pero conocerte más cada día es posible, Señor. Permite que eso suceda en nuestros corazones y en nuestra mente para que podamos, Señor, ser llenos de ti. Y entonces, una vez que nuestro corazón, nuestra mente está llena de ti, podamos hacer las cosas que te agradan a ti. Te doy gracias por mis hermanos. Bendice a cada familia aquí representada. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, les decía que estamos formados de esa manera, tres partes. Hay una figura que quiero mostrarles, que es la primera figura que me va a permitir llevar esta idea y físicamente, visiblemente ustedes pueden ver esto de que estamos formados en tres partes y de nuevo voy a dar un pequeño repaso a esto. Somos tres partes, no somos dos, no somos uno solo, somos un solo cuerpo, pero expresado en tres formas, expresado en tres partes. Ustedes pueden ver en esta figura el círculo de arriba. En ese círculo hay un círculo dividido en tres partes iguales. Tres partes iguales ahorita es porque quiero expresar y quiero explicar qué es esto. En una parte tenemos lo que es el alma, a la izquierda tenemos lo que sería el cuerpo y a la derecha lo que es el espíritu. Esa es la forma en la que estamos formados, alma, cuerpo y espíritu. En contra del pensamiento humano, nosotros somos una tricotomía. ¿Por qué el pensamiento humano? Bueno, porque el pensamiento humano, los filósofos han tratado de explicar la razón por la que el ser humano existe, la razón por la que el ser humano está, la razón por la que el ser humano siente y piensa y anhela, y bueno, a eso se le llama dicotomía, porque es obvio que tenemos algo físico y que tenemos que tener algo que no vemos, decían los filósofos. Y entonces, por ejemplo, Aristóteles, a 400 años antes de nuestro Señor Jesucristo, definió esto como una dicotomía. Somos un alma, algo que no vemos, un espíritu, porque no lo vemos, pero también somos un cuerpo. Y al tratar de explicar la razón por la que hacemos lo que hacemos, la razón por la que vivimos, la razón por la que pensamos, la razón por la que tenemos gustos y sentimientos, pues se queda corto y se queda eh, sin sentido cuando enfrentamos las razones de la vida futura. Explicarnos de manera dual, a lo que se llama dicotomía, es simplemente fijarnos en el alma y en el cuerpo. Y en ese sentido, como no hay una parte espiritual, no hay una conexión con un ser superior. Y lo mejor que se puede hacer en la explicación humana, decía Aristóteles, es buscar una salud mental, un estar bien con uno mismo, un tener una vida bien en este mundo y disfrutar lo mejor que podamos. Y al explicarlo de esta manera, pues Dios está fuera de la ecuación y si está Dios fuera de la ecuación, pues no hay a quien rendirle cuentas y al final, pues en la explicación de dicotomía, el hombre termina dando una explicación de su propósito de ser, de su propósito de vida, en función solo de lo que siente, en función solo de lo que quiere. Pero cuando venimos a la Biblia, que dice la palabra de Dios que es como un espejo, es eso, es un espejo donde podemos ver cómo somos. Y en la Biblia dice claramente que Dios tomó al hombre y tomó polvo, perdón, de la tierra y formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Y cuando el hombre es un ser viviente, entonces es un ser que está formado en tres partes, porque dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, por lo tanto tenemos alma, cuerpo y espíritu. Esos círculos, estos triángulos que ustedes ven al lado, son la forma en la que tenemos contacto con el mundo. Y en otra de las figuras vamos a explicar esto, pero si somos alma, cuerpo y espíritu, decía un pastor que estaba yo escuchando y que sigo mucho, que realmente la humanidad, el ser humano, se puede dividir solo en dos grupos, solo en dos grupos. Los que están en Cristo y los que no están en Cristo.
Los que han entendido y aceptado a Cristo como Señor y Salvador y los que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Solo es eso. Solo hay dos grupos de personas. No hay ni maometanos, ni americanos, ni chilangos, ni nada de eso. Solo dos grupos de personas para vivir. Los que viven una vida sin Cristo y los que anhelamos vivir una vida en Cristo. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, la gran diferencia es que el alma, en las figuras que ustedes ven abajo, sigue siendo del mismo tamaño. Tú eres tú y nadie es como tú. Parece canción, ¿verdad? Tú eres tú y nadie es como tú. Pero tú eres tú, tu identidad, tu persona es única. Así como las huellas digitales, eres único. Nadie es igual que tú, ni físicamente, pero más allá, ni mentalmente, personalmente. Tu alma es única, porque Dios, el creador de todas las cosas, nos ha dado un alma única a cada uno. Miles y millones de personas han vivido de todos estos años y es una alma única, ¿sí? Porque Dios tiene la sabiduría completa para tener eso. Eh, no, cuando yo oigo esto de que la reencarnen, digo, a Dios se le acabaron los cuerpos o se le acabó el alma o algo porque tiene que repetir, ¿no? Y dicen que reencarnan. No, eso es restarle a Dios autoridad y poder. Dios tiene capacidad para tener miles y miles y crear miles y miles de almas. O sea, tú eres único. Tú solo vives, dice la palabra de Dios, está destinado que el hombre viva una sola vez, muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, tú eres único y tu personalidad es única y está en un cuerpo que también es único. Ese cuerpo es esta carne, a la que le llamamos carne, cuerpo, es esta forma en la que nos conectamos con el mundo, decía. Y la forma en la que nos conectamos con el mundo, pues es a través de los sentidos, ¿no? De lo que sentimos, de lo que tocamos, de lo que vemos, de lo que gustamos. Uh, esa es la forma en que nos comunicamos con el mundo. Ahora, también hay una forma de conectarnos con el espíritu o con el área espiritual, y esa es precisamente esa, nuestra área espiritual. Ahora, cuando decimos que una persona vive sin Cristo, es porque está pensando hacer algo, pero esos pensamientos viajan para convertirse en acciones, viajan de la mente hacia las acciones, está algo que se llama carne, por ejemplo. De tal manera que la persona está pensando hacer algo bien, pasa por la carne y no hace algo bien, hace lo que le conviene. Está pensando ayudar, pasa por la carne y ayuda si le conviene. Es decir, la carne siempre trata de satisfacerse a sí misma. Por lo tanto, todo lo que hacemos, cuando pasa a través de la carne, del filtro de la carne, termina siendo algo, dice Romanos capítulo 7, ¿por qué lo que quiero hacer no hago lo que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer? En esencia, bueno, pues tenemos pensamientos nobles, excepto los que dicen que desalmado es este, ¿no? Pues si es desalmado, no sé dónde está el alma, tal vez un alma pequeña, y imagínate, desalmado y luego pasa por la carne, pues se convierte en un caos. Entonces, cuando las personas piensan algo y pasa por el filtro de la carne, pues terminan haciendo las cosas que no son. Y el contraste es este gran cambio, ¿no? Una vida en Cristo, el alma tiene buenas intenciones y cuando se quieren convertir en acciones, pues pasan a través de algo que se llama espíritu. Y el espíritu, que es lo que está en contacto con Dios, termina haciendo las cosas que le agradan a Dios. Porque a veces queremos hacer algo. Queremos, sí, hacer algo, ¿no? Bueno o malo. Pero cuando pasa a través del espíritu, Dios es el que nos corrige y nos trae a la senda correcta. Y entonces las acciones que terminan son acciones que agradan a Dios. Tal vez no es, al final de cuentas, lo que quería hacer, porque Dios me está también hablando al corazón y Dios me dice que lo que quiero hacer o lo que quiero tener posiblemente no es lo que Dios quiere para mí. Y termina siendo una vida en Cristo. Así es que vamos a explicar esto de una manera más concreta en la siguiente figura. Quiero comentarles que estas dos formas de vivir, una vida en Cristo y una vida sin Cristo, son las únicas dos formas
Son las únicas dos sopas que hay en la vida. No es que es un menú y que tú vives como quieres. A lo mejor vives como quieres, pero como quieres es sin Cristo. La otra sopa es vivir como a Dios le agrada, ¿no? Que tampoco son nuestras fuerzas, porque es en Cristo por el Espíritu Santo. Esas son las dos únicas formas de vivir. ¿De dónde sacamos esta idea? Me gustaría que me acompañaran a leer Romanos, capítulo 8. No sé si la siguiente figura tiene esto. ¿Me ayudas, Manuel? Romanos, capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 5 al 11. Y acompáñenme a leer esta escritura. ¿Se acuerdan que pasamos por todo el libro de Romanos y parece que estamos regresando a Romanos? Pero lo que pasa es que Romanos en el Nuevo Testamento se le conoce como el pináculo de la teología, el pináculo de los conceptos bíblicos. Aquí encuentras una riqueza completa. Las demás cartas, las demás porciones, excepto los evangelios, que los evangelios nos cuentan la vida, obra y ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, todo lo demás es una forma de cómo vivir, de cómo nos relacionamos, de cómo evitar cometer errores, de cómo nos podemos corregir. Pero Romano nos habla de lo que son los conceptos que tenemos que conocer de Dios. Y vamos a pasar por eso. Fíjate, Romanos capítulo 8, a partir del versículo 5, nos empieza a explicar un poco, porque hay que verlo profundamente, lo que somos y lo que deberíamos ser. De hecho, esta porción se le llama Viviendo en el Espíritu, al capítulo 8. En algunas Biblias dice como subtítulo, Viviendo en el Espíritu. Así es que vamos a leer desde el 5. Dice así, porque los que son de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Solo hay dos formas de vivir, ¿ok? Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque los designios de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vivir una vida, vivir una vida, la figura anterior decía una vida sin Cristo. No pueden agradar a Dios. Los que viven sin Cristo viven a través de la carne, y dice aquí que los que viven a través de la carne, la figura a su izquierda, ajá, habla de eso, una vida sin Cristo, una vida que vive solo para la carne. Dice que el pensamiento está ahí, pero los que viven de acuerdo a la carne, versículo 5, piensan solo en las cosas de la carne. Es decir, la mente, que es el alma, solo piensa en las cosas de la carne porque está invadida por la carne. Mientras los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu, figura de su derecha, solo piensan en el Espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ocuparnos para satisfacer nuestros gustos y nuestros placeres es muerte. ¿Por qué es muerte? Bueno, en Génesis vemos que cuando Eva comió la manzana y cometió el pecado y luego se la dio a Adán, ¿sabes qué? Deja saltarme un poco esto. Cuando el ser humano pecó contra Dios, porque quiero saltarme, porque cada vez que decimos, pues, cuando Eva pecó, parece que le estamos todo el tiempo echando la culpa a las mujeres. Y sí es cierto, digo, pero vamos a hacer un lado. ¿Okay? El ser humano pecó. Cuando el ser humano pecó y desobedeció a Dios, se cumplió esto de cuando comas de esta fruta, morirás. Ciertamente morirás. La palabra morir, que está en Génesis, es una palabra que significa separación. Y también significa muerte física, pero más importante en Génesis, el significado es separación, será separado de la comunión con Dios. Así es que el haber pecado, el ser humano al haber pecado, fue separado de Dios. Aunque tenemos una parte espiritual, esta parte espiritual en la que habitaba el Espíritu Santo en una armonía completa entre el alma y el espíritu y el cuerpo, fue separado totalmente. Y cuando es separado, dice eso, al ser separado lo que sentimos es una
distancia de Dios, alejados de Dios. Pero también vino la muerte física. Así es que el ocuparse de la carne nos aparta de Dios. El ocuparse de la carne nos aparta de Dios, que es lo que dice aquí Romanos. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse del espíritu es vida y paz. Es vivir, respirar, estar tranquilos, estar alegres, tener un sentido en la vida, una razón por la que existimos. Dice versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aquí hay 4 características de las personas que viven sin Cristo, que viven ocupándose de la carne. Primera característica, una persona que vive enfocada en la carne, dice que los designios, los pensamientos, los intereses de la carne son enemigos de Dios. La palabra en griego que está escrita aquí es una palabra que dice que es hostil, que está en contra de Dios. El querer satisfacer la carne está en contra de Dios. El querer satisfacer los anhelos y deseos de esta carne están en contra de Dios. No pueden obedecer a Dios, son hostiles contra Dios, rechazan a Dios. Y es que si bien tenemos en la carne sentimientos, digamos, positivos, por ejemplo, comerte un buen plato de comida, un sancocho, ¿no? Una bandeja paisa colombiana, un mole mexicano. Eso es bueno, eso es bonito, ¿no? No quiere decir que todos los anhelos y deseos de la carne son negativos, pero querer comer algo así es rico, ¿no? Comer un bistec, perdón, al término medio, jugoso, con sus papitas, qué hambre. Está bien, ¿no? Querer vivir en una casa bonita, ¿no? Querer tener un carro bonito, eso está bien. El problema es que la carne lo quiere, y lo quiere ahorita, y lo quiere. Y a veces no se puede. Entonces la carne busca cómo obtenerlo, y ahí es donde empieza el problema. Cuando la carne empieza a pensar, empieza a empujar a la mente a obtener lo que quiere, cuando no se puede, obliga o trae pensamientos, porque ¿se acuerdan de los triángulos de la primera figura? ¿Ok? Los triángulos de la primera figura, y sabes, hay aquí, este triángulo de la izquierda, que está conectado con el cuerpo, bueno, por una parte está conectado con el diablo y con otra parte está conectada con el mundo. Cuando el mundo y el diablo se ponen a trabajar y producen una vida sin Cristo, bueno, el diablo lanza dardos. Y si la parte carnal, como dice una vida sin Cristo, es grande, los dardos que son tentaciones van a pegar siempre, van a caer en un lugar donde te hacen actuar. Porque la parte carnal es grande. Es obvio que va a apuntar. Ahora, el diablo no es omnisciente, pero conoce tu historia, conoce tu vida, sabe lo que has visto, sabe dónde has fallado, sabe dónde de pronto, aunque has fallado, has hecho algo que te trajo emoción. Y lo digo por, no sé, mentir, robar, adulterar, usar una droga, todas esas cosas, ¿no? Ver pornografía, todo lo que es placer del mundo, si alguna vez lo tocaste, creó en ti algo que se llaman reacciones químicas. Y decía un pastor, Miguel, se me fue su nombre, Sugel, que es doctor, que el cuerpo tiene químicos y Dios nos diseñó con sentidos y con áreas de nuestra vida para disfrutar la vida. Bueno, pues cuando tú has vivido alguna experiencia en la vida, eso te ha dejado el sabor, el sentimiento o de emoción, o de alerta, o de euforia, o de tristeza, o de alegría. El diablo conoce todo eso, conoce lo que has vivido. Y como conoce lo que has vivido, a través del mundo te hace anhelar y repetir esas emociones. Y por ejemplo, bueno, el diablo, claro, ¿no? Tú pudiste haberte sentido muy satisfecho cuando hiciste algo que le agradó a tus papás, algo que le agradó a tus papás. Y los viste contentos y limpiaste tu cuarto, te sentiste muy alegre. Pudiste sentirte muy alegre cuando ayudaste a una viejita a cruzar la calle y te dijo, gracias, mijito, y te sentiste, qué bueno soy, ¿no? Pero también pudiste haber vivido el hecho de
fumarte un cigarro a escondidas cuando estaba chiquito, y la emoción y la adrenalina de que no te descubrieran, o el hecho de haber mentido y salirte con la tuya por la mentira, ¿no? O el haber llevado un rumor, un chisme y sentir que lo hiciste con broma, pero de pronto, wow, no. Son emociones, ¿verdad? El diablo no va a repetir que hiciste algo que agradó a tus papás. El diablo no va a repetir la emoción o no va a recordarte la emoción de haber ayudado o hacer algo bueno. Lo que va a recordar a través de sus dardos en la carne son las cosas malas que hemos hecho y que han producido ciertos sentimientos. Tocar lo que no debes tocar o ver de repente lo que no debes de ver. Bueno, el diablo sabe cuándo estuviste, cuándo lo hiciste. Y si ese pecado, ese pensamiento se convirtió en una realidad, si probaste una droga, si adulteraste, si fornicaste, si hiciste algo, si robaste y te saliste con la tuya, y eso, el diablo sabe cómo de alguna forma recordarte esos sentimientos. Y viene a través de la carne, a través del mundo, llega a tu carne y te pone esas tentaciones, esas cosas de querer repetir esas emociones, esos sentimientos, querer hacer que tu cuerpo produzca otra vez esos químicos que Dios te los dio para bien, pero hacerlos que se repitan para exaltarte tú mismo. Y entonces, como el diablo sabe tu historia, no conoce cómo piensas, tu alma, tu mente está sellada y el único que puede conocer y discernir los pensamientos es la palabra de Dios, es Dios, perdón, a través de su palabra. Dice que la palabra es como un arma de dos filos, cortante, que entra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos. Y bueno, pues el único que puede ver tus pensamientos es Dios. El diablo solo conoce tu historia y entonces a través del mundo te trae los recuerdos o te pone situaciones en las que quieres vivir otra vez esas emociones. Por eso vivir en la carne es estar viviendo para darle satisfacciones a la carne. Entonces, la primera parte característica de una persona que vive en la carne es que pues es enemiga de Dios, según el versículo 7. Son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley. Además, son desobedientes. La ley dice, no se debe hacer, y lo hacen porque lo hacen. Y no solo la ley humana, ¿no? No manejes a más de 55. O sea, no es que no manejas, es que manejas cuando no te ven, o manejas nomás para ver qué se siente, ¿verdad? Pero también está la ley de Dios. Y la ley de Dios dice que, según esto, los que viven de acuerdo a la carne no se pueden sujetar a esa ley. Por eso la ley de Dios no es que fue, dice en Romanos, que por causa de la ley fuimos condenados. Bueno, no es que la ley sea mala, lo que pasa es que la ley revela nuestra incapacidad por cumplir 10 mandamientos. Nadie puede. Entonces, la ley de Dios lo que hace es reflejarnos como un espejo para podernos ver que somos incapaces de cumplir las cosas. Ahora, viviendo en la carne es peor. No se puede sujetar, la carne no se sujeta, la carne quiere hacer y vivir para él y hacer lo que le gusta. También dice que en el versículo 7 que no pueden, no se sujeta a la ley, pero tampoco puede. O sea, no puede y no se sujeta, o no se sujeta y no puede. No puede obedecer a Dios porque no hay nada en la carne que quiera agradar a Dios. Nunca va a haber nada en la carne que quiera agradar a Dios. Incluso las cosas que parecieran buenas. Puede haber una persona que tenga buenos pensamientos, pero que vive en la carne. Es más, puede haber personas que están viviendo sin Cristo y déjame decirte algo, que pueden orar, pueden alabar, que pueden ir a la iglesia, pero están viviendo en la carne. A veces buscar de Dios según la carne es simplemente hacer algo que tape lo malo que hice. Es como que el hombre quiere compensar lo malo y entonces se convierte en una balanza, ¿no? Y el hombre dice, ay, hice algo mal, lo compenso, ¿no? Me fui de parranda, le voy a traer unas flores a mi esposa, ¿no? Mentí, y pues voy a tratar de corregir el error, pero es un intento. El hombre que vive sin Cristo simplemente puede hasta predicar un sermón, puede leer la Biblia
Y ahí cuando yo escuché esto me pegó totalmente. Esos sermones, estas prédicas que he estado dando, me han tocado mucho el corazón, ¿eh? Porque es verdad que a veces puedes estar leyendo la Biblia y teniendo pensamientos feos o recuerdos feos. Y tu mente, si no controlas eso, tu mente a través de la carne te lleva de nuevo a imaginar, a pensar o a recordar, aunque estás leyendo la Biblia, aunque estás orando. No sé si nunca te ha pasado, pero ha habido ocasiones, de repente hay, pero más frecuentemente antes, estaba orando y de verdad buscando de Dios. Y de repente como que una voz, como que un pensamiento me decía, ahorita estás hincado y ayer estabas haciendo esto. Ahorita estás aquí llorando andabas haciendo aquello. Y es como una burla. Y a veces yo decía, si no me estoy volviendo loco, porque oigo voces, no. Es el enemigo que está recordándote lo malo. El enemigo se le conoce también, el diablo, la palabra diablo quiere decir enemigo, quiere decir acusador y quiere decir mentiroso. El que te está constantemente acusando de lo que él te quiso dar es el diablo. O sea, te lo da y luego te acusa de que quisiste vivir, te lo da y luego te acusa delante de Dios de lo que hiciste. El enemigo es sucio, cobarde. El diablo utiliza todo lo que esta carne no entiende, porque Dios nos dio un cuerpo con muchas cosas divinas, con muchas cosas maravillosas. Pero el cuerpo, sin un alma regenerada, no entiende para qué Dios nos dio las cosas. Dios te dio la capacidad de emocionarte, de vivir alegre, pero un cuerpo sin el alma, sin una mente entendida, busca esa emoción donde quiera, como sea y cuando sea. De ahí que vienen los pecados constantes y repetitivos. Y bueno, dice que tampoco pueden agradar, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, dice que son enemigos, no se pueden sujetar a la ley, tampoco, no se quieren sujetar, tampoco pueden, pero además no pueden agradar a Dios. Alguien que vive en la carne nunca va a poder agradar a Dios con todo su dinero, con todas sus obras buenas, con todas sus alabanzas, con todas sus predicaciones. Alguien que vive en la carne nunca va a poder agradar a Dios, porque el que conoce las intenciones es Dios. Y delante de Dios no puede haber nada mentiroso, nada oculto, nada sucio. Él conoce todo. O sea que vivir en la carne, aunque el millonario que hizo sus millones a través de malas acciones, aunque dé la mitad de su fortuna, no puede agradar a Dios. Aunque esa mitad de la fortuna sirva para alimentar a muchos niñitos, sirva para cuidar a muchos enfermos, no puede agradar. La obra de este hombre que vive sin Cristo y que está dando, lo vemos, ¿no? Un narcotraficante puede poner un hospital en su pueblo, puede poner una escuela en su pueblo, pero eso no va a agradar a Dios. Agrada tal vez al pueblo, ¿no? Le conviene al pueblo, pero él sigue estando lejos de Dios. O sea, no confundamos esas cosas de hacer algo bueno para pagar lo malo. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nunca vas a hacer algo por tus propias fuerzas que agrade o que ponga en deuda a Dios contigo. Nunca. La salvación, es decir, estar bien delante de Dios, estar en paz con Dios, solo es a través de Cristo. Solo es por fe en la obra de Cristo. Así es que iba a pasar rápido, ya me tardé otra vez en esto, y me tardo porque tal vez es la parte que más conocemos y que vivir en la carne siempre hay una forma de darle excusas a nuestras acciones. Vivir en la carne hace que nuestra mente siempre busque excusas, ¿no? Por eso decía yo al principio que cuando Aristóteles definió el alma y el cuerpo en una dicotomía y haciendo a un lado a Dios, pues trata de definir y de explicar por qué hacemos y pensamos y decimos, ¿no? Cuando tú vienes a la conciencia de que existes y dices, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién me trajo? ¿Cómo llegué aquí? Ah, no, eso es cuando estaba de parranda, de repente llegaba yo, ¿quién me trajo aquí? ¿Cómo llegué? No, eso es otra cosa, ¿no?
Pero cuando tú como ser humano dices, ¿para qué vivo? ¿Cuál es la razón? Cuando te haces esa pregunta y no consideras a Dios, pues solo encuentras algo que es dicotomía, algo que solo trata de pensar bien y vivir lo mejor que se puede. Esa es la definición filosófica del ser humano. Vivir bien y tratar de no hacer mal. Y en ese vivir bien y tratar de no hacer mal, hay una forma de compensar lo que salió mal, que son las obras. De ahí surge la religión. Porque la religión es, sé que hice mal, aunque no lo quería hacer. Y como no lo quería hacer, pues entonces voy a hacer algo bueno para compensar lo malo. Entonces el hombre trata de construir algo que agrade a Dios. Y eso se llama religión. Pone un santo, pone oraciones, pone repeticiones, construye un templo maravilloso, ayuda a que la iglesia esté bonita, pero las obras en ese sentido están mal, sigue viviendo en la carne. La explicación de por qué hacemos lo que hacemos cuando vivimos en la carne es amplia, pero ¿cómo entonces puedo deshacer estas cosas y empezar a vivir de acuerdo a como a Dios le agrada? Bueno, versículo 9 dice, más nosotros, en eh, capítulo 8 de Romanos, versículo 9 dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu está en ustedes. Si, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. De nuevo, la parte carnal está muerta, es decir, ya no tiene algo muerto, ya no piensa, ya no siente, ¿no? A través del Espíritu. Versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivirá y vivificará también sus cuerpos mortales por el espíritu que mora en ustedes. Y aquí viene la gran explicación. La figura de vivir una vida en Cristo la vamos a ver. La siguiente, por favor. Esta figura, la siguiente, aquí, vivir una vida en Cristo. Eh, iba a poner todos los versículos que quiero comentarte, pero quiero que tú los escribas en este dibujo, que tú hagas tu dibujo y puedas escribir esos versículos. Vivir una vida en Cristo por el Espíritu Santo lo puedes ver en Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 11. Ahí está la explicación, sobre todo del 9 al 11, ¿verdad? El alma que Dios nos dio, tu ser, tu pensamiento, quién eres tú, tu yo. Hay un salmo, el Salmo 42, versículo 11. Sí, todos esos versículos los puedes ir anotando aquí cerca. Dice, oh alma mía, versículo 11, Salmo 42, versículo 11. Fíjate qué bonito dice aquí. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mía. Tu alma sabe y anhela estar con Dios. Y este escritor de este salmo decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te descontrolas? ¿Por qué te descontrolas? Porque tu alma anhela a Dios. Porque tu alma proviene de Dios y quiere volver a Dios. Tu alma, atrapada en este cuerpo, quiere volver a Dios. Tu alma es tu forma de pensar, tu forma de razonar, tu forma de identificar las cosas. Tu alma está en contacto con tu mente y en tu mente está la inteligencia y la inteligencia te permite aprender y el aprender te permite hacer razonamientos y los razonamientos te permiten actuar, tomar decisiones, perdón. Y estos razonamientos que te permiten tomar decisiones solo pueden ser agradables cuando esas decisiones están envueltas en lo que se llama sabiduría.
Puedes tener mucho conocimiento, tienes mucha inteligencia para aprender, puedes tener muchas ideas, pero si esto no está envuelto por lo que es sabiduría, que es el buen uso de todo lo que está en tu cerebro, entonces no vas a poder agradar a Dios. Por eso dice la Biblia que el que le haga es falta de sabiduría, pídansela al Señor, que Él la dará en abundancia. La sabiduría es el buen uso de todo lo que eres, de todo lo que sabes, de todo lo que has aprendido. Romanos 12:2 te permite decir eso, ¿no? Si todo lo que sabes lo has usado para mal, si todo lo que has entendido y aprendido y tu inteligencia y tu razonamiento no ha producido cosas buenas, bueno, Romanos 12:2 dice, sea renovados a través de la palabra de Dios. Renovado nuestro entendimiento, dice Romanos 12. Pero voy a leer para que no quede así que dije algo mal, porque luego tengo un hermano que al final viene con, bueno, en fin. Romanos 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, no te adaptes, no te amoldes a este mundo, a este pensamiento, a esta época, a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación quiere decir quitar lo que está viejo y poner algo nuevo. Renovar es cambiar lo que está para que funcione mejor. Los que trabajan en construcción me entenderán mejor. Renovar es, esto no se ve bien, quito, rompo, hago lo que sea necesario para volver a construir. Y eso es lo que dice aquí, renovando vuestro entendimiento. Una vez que está renovado, puedes comprender, dice, para que puedas comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Tu mente solo puede ser renovada para agradar a Dios a través de su palabra. Tu mente puede ser renovada para hacer más cosas malas, ¿no? El que no busca de Dios puede renovar su mente, puede hacer lo mismo, pero ahora de diferente manera para que no lo cachen. Y puede planear para que no lo cachen. Pero una mente que quiere agradar a Dios solo puede ser renovada a través de la palabra de Dios, porque solo una mente renovada puede entender, como dice aquí, que la voluntad de Dios, es decir, el anhelo de Dios para ti, para mí, es bueno, es agradable y es perfecta. Es buena, agradable y perfecta. Así es que cuando tu alma es renovada y cuando esta alma renovada busca de Dios, bueno, pues el espíritu empieza a estar en contacto con Dios. Si te das cuenta, bueno, este mismo triángulo es de la misma manera que estaba acá la carne conectada, a través del espíritu nos conectamos con Dios. ¿Y qué es conectarse con Dios? Bueno, conectarse con Dios es creer en Dios, confiar en Dios, conocer sus cualidades. Porque pensando en algo que comentaba con mi esposa acerca de una tragedia que puede llegar a tu vida, una mala decisión, un accidente, una enfermedad, cuando vienen esas noticias, si no conoces de Dios, si no conoces a Dios, solo has escuchado de Dios, es difícil explicar, es difícil atravesar esos problemas. Me decía, desgraciadamente, una persona que su hija murió, o sí, y que murió trágicamente. Cuando la persona no conoce de Dios, es difícil empezar a explicarle a esa persona quién es Dios. Es difícil. Es difícil porque la carne está muy dolida. El espíritu no entiende. Y se puede hacer, pero hay que acercarse de otra manera. A una persona que ha sufrido o que ha muerto alguien, no le puedes decir, confía en Dios, Él es bueno y Él es justo, porque en ese momento hay rebeldía, hay enojo, hay molestia, hay dolor. No puedes decirle a una persona que ha sufrido una tragedia, ni siquiera le puedes decir, entiendo tu dolor, porque no es cierto. No entendemos, no comprendemos su dolor, y menos en una muerte, un accidente. Entonces, no podemos llegar a presentarle a este Dios, que es todo para nosotros, cuando una persona no ha conocido de Dios. Ahora, todo el mundo conoce de Dios o todo el mundo sabe que existe un Dios, pero es muy diferente creerle a Dios. Génesis 1:1 dice que en el principio Dios creó todas las cosas. Necesitamos volver al principio, creer que Dios es capaz de crear todas las cosas, que Dios es real. Ahí empieza.
O sea, si empezamos a poner en duda lo que Dios es capaz de hacer, entonces te va a costar trabajo conocer de Dios, amar a Dios. Te va a costar trabajo confiar en Dios, como dice Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, si no crees en Dios, puedes creer que nada te faltará, pero ¿qué dice después? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. ¡Wow! Creer en Dios, confiar en Dios. Salmo 23. Para confiar hay que creer en Dios. Para confiar en Dios y para creer en Dios hay que saber quién es Dios. Hay que conocer acerca de su justicia, acerca de su santidad, acerca de su amor, acerca de su fidelidad, acerca de su poder. Hay que conocer que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Hay que conocer a Dios. Solo así pudiéramos confiar en Dios. Solo así podemos renovar nuestra mente. Entonces, Dios está en contacto con nosotros a través del Espíritu, pero hay que conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Pues es a través de su palabra. Es la única forma de conocer a Dios. Dice la Biblia en, eh, en Hebreos, mi pueblo, no es en Hebreos, pero ahorita les voy a dar el versículo. Se me vienen los versículos, discúlpenme, yo tengo una particularidad entre comentarios. Um, yo recuerdo las frases de la Biblia, pero no, a veces no recuerdo los versículos y el capítulo. O sea, me sé la letra, pero a veces no sé el tono. No es cierto. Eh, pero sí sé y estoy seguro que la Biblia dice eh, verdad absoluta. Y entonces, cuando tú quieres conocer a Dios, pues tienes que venir a su palabra, a la Biblia, a conocerlo de Él, no solo escuchar de Él. Dice, es cuando dice la Biblia, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y por falta de conocimiento es porque la palabra de Dios viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero también es comprenderla, estudiarla, leerla, meditarla. Entonces, a través de la palabra de Dios, el joven, dice el Salmo 119, versículo 9, el joven, ¿con qué limpiará su camino? Fíjate, ¿quieres un consejo para el joven? Pues los mejores consejos solo están en la palabra de Dios. Y Salmo 119, versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Quieres ayudar a un joven a corregir su camino? Solo es a través de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, ¿no? Cuando tú vienes a la palabra de Dios, tienes que recordar siempre este versículo 18 del Salmo 119. Señor, abre mis ojos para poder mirar las maravillas de tu ley. Para conocer a Dios, solo hay una forma. A través de la Biblia, a través de envuelta con la iglesia y con el discipulado. Porque, bueno, solo la Biblia te puede describir quién es Dios. Salmo 119, versículo 5 dice, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Sin esto es como andar a ciegas o andar a oscuras. Salmo 119, versículo 105, lumbrera es tu palabra a mis pies, lumbreras a mis pies. La Biblia es la única que te puede guiar y dar luz y dar sentido y dar consejo. Uh, Dios está ahí y Dios a través de la iglesia, de la Biblia y del discipulado se comunica con tu espíritu. No es que solo a través de estas cosas, estoy poniendo solamente algunos ejemplos. Dice este triángulo que ves ahí, que Dios a través de la Biblia se comunica con tu espíritu, a través de la iglesia. ¿Y por qué la iglesia? Bueno, la iglesia es una comunidad de fe. La iglesia no es un edificio, la iglesia es un grupo de personas que hemos decidido vivir para Cristo, que nos unimos y nos reunimos para alabar y glorificar a Dios básicamente y únicamente. Y alabando y glorificando el nombre de Dios,
anhelamos servirle. Y para anhelar servirle bien, leemos su palabra. Y cuando lees su palabra, entonces conoces la voluntad de Dios y la puedes obedecer y te puedes someter a ella. Y conoces que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Solo es a través de una iglesia, de una comunidad de fe. Por eso dice la Biblia, no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre. No hay llaneros solitarios en el camino de Dios. No hay, si tú ves al libro de los Hechos, la iglesia empezó no en un edificio, la iglesia que Cristo vino a formar es a través de personas vivientes, de personas como tú y como yo. No son piedras, no son imágenes, no son edificios, son personas, somos personas. Así es que donde dos o tres están reunidos en su nombre, dice la palabra de Dios que ahí está Cristo, ahí está Él. Así es que solo es a través de una iglesia que puedes llenarte. No sabes, pero puedes aprender. Todas estas cosas es las cosas que puedes aprender a través de una iglesia. Y dentro de la iglesia, bueno, pues hay cosas, ¿no? Le puse de nombre ahí discipulado, pero dentro de la iglesia el discipulado es esto de enseñar a otros lo que Dios ha puesto en tu corazón. Básicamente eso es el discipulado. Discipular es enseñar a otros lo que Dios ha puesto en tu corazón, enseñar a otros a buscar de Dios en su palabra, enseñar a otros a buscar de Dios, a arrepentirse, a hacer cosas. Ahora, este discipulado se puede hacer en grupos pequeños, grupos de hogar. Dice Hechos 2:42, y permanecían en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la comunión. En un grupo de hogar, en un grupo, por eso para nosotros un grupo de hogar es muy, muy importante. En un grupo de hogar es donde no solo te relacionas con personas, sino te dejas ver. Y eso es muy, muy importante. Te dejas ver. Pero te dejas ver en un ambiente de confianza, en un ambiente donde está Dios. En un grupo de hogar, todos son bienvenidos. Pero en un grupo de hogar, cuando tú vienes y ves y compruebas de primera mano que el amor de Dios es real y que realmente hay personas que pueden amar desinteresadamente y comprender desinteresadamente, tu corazón se abre y empiezas a vivir una nueva vida. Un grupo de hogar para mí, para mi esposa y para los que estamos aquí reunidos ha sido de mucha bendición. Es en un grupo de hogar donde encuentras familia y amigos verdaderos, familia y amigos que tú escoges, familia y amigos que no son de sangre, pero que son hermanos en el espíritu. Y déjame decirte que el espíritu es más grande que cualquier cosa, así es que a veces los hermanos en Cristo, los hermanos espirituales, no es que son más importantes que tus hermanos carnales, pero son más reales, son más honestos de pronto, y no estoy despreciando a mis hermanos carnales, lo que estoy diciendo es que no hay obligación de amarnos porque somos hermanos, hay un deseo de amarnos porque somos hermanos, hay un amor que está ahí, es un amor parecido al amor de Dios, ese amor ágape que es desinteresado, que da todo por nada, es ese amor que Dios mostró en la cruz, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor. El espíritu entonces empieza a crecer, tu parte espiritual empieza a crecer. Y cuando tu parte espiritual empieza a crecer, bueno, dice la Biblia que esto empieza a formar en ti un carácter. Cuando el espíritu empieza a crecer, empieza a transformar tu mente, empieza a ordenar tus pensamientos, a ordenar tus prioridades, empieza a buscar de Dios. Dice Juan capítulo 4, versículo 24, que los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. El espíritu es el que te enseña y te guía a adorar a Dios de verdad, en espíritu y en verdad, por razones correctas. Es cuando tú vienes a adorar a Dios y levantas las manos con libertad y ya no estás buscando que te vean, ya no estás tratando de servir para que te pongan una estrellita, ya no buscas hacer algo para que todos vean lo bueno que hiciste. Adoras a Dios con tus acciones en espíritu y en verdad, sabiendo que el que conoce las intenciones es Dios. Ahora, cuando tu espíritu está buscando servir a Dios en espíritu y en verdad, bueno,
tu espíritu empieza a producir algo en ti. Algo en ti que es un carácter, que es una personalidad, que es una identidad. Los frutos del Espíritu no son obras. Los frutos del Espíritu son rasgos de ese carácter, de esa personalidad, de esa identidad que ahora tienes en Cristo Jesús. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, ¿cuáles son esos frutos? Esos frutos del Espíritu dice que son amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No es que produces obras de amor. El Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo moldean un carácter, una personalidad, una forma de ser. Cuando el Espíritu Santo está obrando en ti, lo que está modificando es tu alma, tu mente. Te está dando una personalidad diferente, una característica, una cualidad que no tenías antes, pero que ahora a través del Espíritu Santo piensas, ahora sí piensas y actúas a través de del filtro del Espíritu Santo. Y si algo está mal en tu mente, cuando pasa por el Espíritu, Dios te dice, hey, esto no está bien. Escuchas la voz del Espíritu y entonces vienen acciones que están de acuerdo al Espíritu. Acciones que demuestran que una vida en Cristo solo se puede vivir por el Espíritu Santo. Eso es una vida en Cristo. Ahora, ¿qué son entonces las acciones? ¿Qué son las obras? Bueno, las obras son dos. Y no es que me estoy sacando de la manga. A Cristo nuestro Señor le preguntaron cuál es el más grande de los mandamientos. Y mandamiento, no sé si entiendes la palabra mandamiento, es lo que te mandan a hacer. ¿Qué es lo que estamos mandados a hacer? ¿Quién te manda? Pues el jefe, ¿no? ¿Quién te manda? Pues tu papá. ¿Quién te manda? Pues tu creador, Dios. Y solo hay dos mandamientos. Cuando le preguntaron, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Jesús dijo en Mateo capítulo 22, versículos 36 y 40, al 40. Solo dos. Siempre que querían encontrar un error en nuestro Señor, lo único que encontraban era una sabiduría que no podían comprender. Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40 dice así, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo, por eso te decía que solo son dos, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti, mandamiento. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, solo hay dos cosas que tenemos que hacer. Amar a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, con todo tu espíritu. Ese es amar a Dios. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Esas acciones, cuando están basadas en obedecer este mandamiento, pues se convierten en obras que solo pueden agradar a Dios. Mateo 28 nos dice cómo. Dos mandamientos, ¿cómo los cumplo? Mateo 28, capítulos 19 al 20. ¿Cómo cumplo ese mandamiento, Señor? Bueno, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. ¿Qué crees? Es bien fácil, porque no es que, porque el que nos lo ordenó fue nuestro Señor Jesucristo. Y lo único que hay que hacer es, por tanto, id, versículo 19, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Hacer discípulos no es otra cosa que enseñarle a otros lo que Dios te ha enseñado, darle a otros lo que Dios te ha dado, compartir con otros lo que has aprendido, enseñar a otros a buscar de Dios. Ese es discipulado. Enseñándoles que hacer todas las cosas. ¿Qué cosas? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y amar al prójimo como a ti mismo. En eso está toda la ley. ¿Quieres hacer obras? Ahí está la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
¿Quieres saber cuánto tienes que cuidar, cuánto tienes que ayudar, cuánto tienes que aportar? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es todo lo que hay que hacer. Ahora, este es el iba a decir el paradigma. Esta es la instrucción. ¿Cómo hago eso, Señor? ¿Cómo lucho con esos pensamientos de los que te hablaba al principio? Que a veces estoy llorando y escucho una voz. Que a veces estoy orando y recuerdo. Que a veces estoy leyendo la Biblia y recuerdo. Que a veces estoy predicando y el diablo viene y... ¿Cómo hacemos eso? Pues no sé si es la receta, pero orando, Dios me regaló esos dos versículos que te quiero dar. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Creo que cuando estaba pidiéndole a Dios que me permitiera compartir esto de una manera clara y no solo hablar como el que sabe todo, más bien hablar como el que la ha regado en todo y he aprendido a amar a Dios. Bueno, pues este capítulo, segunda de Corintios capítulo 10, me recordó cómo puedo vivir el diario de manera diaria. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5 dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¡Wow! Sabes que a veces puedo estar en el día haciendo algo y me viene un pensamiento, una idea, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es como puedes empezar a vivir la vida en Cristo, empezar a transformar tu vida es solo a través de esto, derribando todo argumento para que tu mente empiece a crecer, para que tu mente empiece a estar en comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu empiece a crecer en ti y empiezas a tener eso, derribando todo argumento, porque la carne te va a traer argumentos, te va a traer pensamientos, derribando todo argumento. La carne afecta al alma y entonces la carne empieza a decir la verdad, como dijo el diablo, no es cierto que Dios, no es cierto que morirás. O sea, vino y le dijo además, fíjate qué diablo tan feo, le dijo a Eva que Dios era mentiroso porque le dijo, no es cierto que vas a morir. Lo que pasa es que él sabe que cuando comas de esta fruta serás como él, conociendo entre el bien y el mal. Eh, la carne trae razonamientos que están en contra de Dios. Por eso cuando vienen esos pensamientos de que a lo mejor Dios no puede, a lo mejor realmente Dios no está, a lo mejor me puedo ocultar de Dios, a lo mejor puedo engañar a Dios o manipular, a lo mejor puedo hasta leer la Biblia delante de todos y parecer santo. ¿Sabes qué? Cuando venga todo eso, derribando todo argumento que esa carne trae, que es altiva, que se levanta contra el conocimiento de Dios, lleva esos pensamientos inmediatamente a Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En la cruz. La cruz significa arrepentimiento de lo que no podía hacer y ver lo que Él hizo por nosotros. Y llevo todo eso ahí. Señor, quiero hacer las cosas como a ti te agrada. Cuando venga un pensamiento obsceno, equivocado, raro, te recuerdo llevar todo pensamiento cautivo a Dios. Y el segundo versículo, Juan 1, primera de Juan 1:9. También cuando estaba pidiendo a Dios, cómo vivo esto, el diario vivir? O sea, no quiero de domingo a domingo. ¿Cómo quiero el lunes que empiezo tal vez a tener pensamientos feos? ¿Cómo le hago? Ah, bueno, llevando todo pensamiento. Pero primera de Juan 1:9 dice, ¿ya tuviste un pensamiento? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo tiene gran poder, porque habla de que Dios sabe que seguimos siendo carne. Si tienes un pensamiento, si haces algo, lleva todo pensamiento cautivo, pero también confiesa delante de Dios. Trae ese pensamiento porque Él es fiel y digno y Él es fiel y justo para perdonar. Pero lo más importante, lo más poderoso y limpiarnos de toda maldad. Te ensuciaste, Él te lava. Te volviste a ensuciar, Él te lava. ¿Y sabes qué? De tanto lavarte te empiezas a ver que es mejor estar limpio que estar sucio. Eh, no sé si ya te ha pasado, ¿no? Si andas con una ropa sucia y te la quitas y al otro día sin lavarla te la vuelves a poner,
como que se combina el olor de ayer con el de ahora y empieza a producir un olor de mañana que dices tú, ay no, te la pones el miércoles, el jueves no la usas, el viernes te la pones y el domingo dices, no te acerques, manito o manita, porque, pero dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y cuando tú empiezas a vestir esa vestidura limpia, fresca que Dios te da, cuando tu alma empieza a vivir así, empiezas a querer estar limpio. Empiezas a querer ser como este animalito que no quería manchar su, su piel, que es tan blanca que no la quiere manchar y que prefiere morir antes que manchar su piel. ¿Te acuerdas? Bueno, eh, eso es en el diario vivir. Así hacemos. Y para toda la vida hay una sola fórmula escrita en la Biblia que te va a ayudar toda la vida. Y con esto terminamos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Esto anótalo si quieres al final de tu figura, una flecha que diga toda la vida tengo que hacer esto, toda la vida. ¿Qué es versículo 6, capítulos de 6 al 7? Esto es maravilloso. Dice, y estas palabras, la Biblia, esas palabras que Dios te ha dado, dice estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. ¿Te acuerdas? El alma. Y las hablarás estando en tu casa y andando por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, donde vives, por donde pasas, en tu mente como señal, en tu mano como acción, cuando te levantas, cuando te despiertas. Estas palabras que yo te mando hoy las hablarás todo el día y cuando se las hablas a tus hijos, estás viviendo una vida productiva y cuando las estás llevando como señal en tu mano, estás haciendo las cosas bien y cuando son en tu frontal de tu mente, estás pensando correctamente toda la vida, porque esta palabra que yo te mando hoy, la vas a leer, la vas a repetir, la vas a analizar, la vas a buscar cuando te levantes y cuando te acuestes, es decir, todo el tiempo. Solo así podemos aprender, solo así podemos vivir una vida en Cristo, porque no se trata de literatura. No se trata de filosofías. Te decía al principio que este no es la teología del triángulo y el círculo, que este es simplemente una explicación práctica que Dios ha puesto en mi corazón y que quiero compartir contigo de lo que es alma, cuerpo y espíritu. Eso es lo que somos y es una realidad. Pero no dejes que el cuerpo te gane, que la carne te gane. Y si te está ganando, la única forma de evitarlo es renovando tu entendimiento a través de la palabra de Dios, buscando la palabra de Dios, acercándote a una comunidad de fe, aprendiendo, queriendo vivir, para que entonces tu espíritu crezca tanto, que tu área carnal sea tan pequeña que, que no habrá ocasión de caer. Y si te das cuenta, en esta figura de alma, cuerpo y espíritu, hay una parte que sigue siendo carne. Esta parte que sigue siendo carne es que mientras estés vivo, estemos vivos, va a haber posibilidad, ocasión de caer. Pero ¿qué crees? Entre más pequeña sea la carne, menos dardos van a pegarte. Los dardos de tentación del enemigo menos te van a pegar. Y entonces cuando vives en la carne, cuando vives en el espíritu, puedes levantar los brazos y decir, gracias Señor, gracias Dios mío, gracias Padre bendito por este gran amor, por esta vida que solo tú me has dado. Padre bendito, te doy gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Mi anhelo ha sido transmitir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Y no es que yo soy perfecto, mis hermanos, créanme. Pero cuando un pensamiento malo viene, trato de llevar cautivo ese pensamiento inmediatamente. Pido perdón porque Él es fiel y justo, porque quiero que Él me lave todos los días,
porque quiero levantarme y acostarme con su palabra. Padre bendito, que esto sea el anhelo de todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que nuestro espíritu crezca y sea poderoso y domine nuestras acciones y nuestros razonamientos y nuestro pensamiento y nuestra personalidad ahora sea una personalidad que te agrade a ti y nuestro carácter sea tan hermoso que las personas puedan decir, cuando nos vean reunirnos, mira cómo se aman. Ahora sé que han estado con Cristo, porque mira cómo se aman, porque nosotros tenemos esos, podemos dar, anhelamos eh, poner ejemplo de esos frutos del Espíritu, amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Padre bendito, que esos sean sellos de cada persona que está aquí a lo lejos, que está aquí cerca, y que sean, Señor, la muestra humilde de nosotros para ti, Señor. Queremos amarte, queremos obedecerte, queremos que tú vivas en nosotros, Señor. Y solo, como decía, hay solo dos personas, dos tipos de personas en el mundo. Quien vive sin Cristo y quien vive en Cristo. Quien vive por el Espíritu y quien vive en la carne. ¿Cómo puedo hacer eso, Señor? Tu palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vida eterna significa estar de nuevo en comunión con Dios, volver a estar en comunión con Dios. Y dice que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, eres sellado por el Espíritu Santo y que esa parte espiritual que antes estaba vacía y que se llenaba con cualquier cosa, cuando tú recibes a Cristo es llena por el Espíritu Santo. Recibes el bautismo del Espíritu Santo y entonces estás completo. Alma, cuerpo y espíritu. Un espíritu que busca a Dios. ¿Quieres llenar tu espíritu? Tu parte espiritual. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Dile a Dios, reconozco que soy pecador. Reconozco que he estado mal, que he hecho mal, que pensaba mal, que creía mal. Reconozco, Señor, que te he ofendido. Pero entiendo ahora que tu Hijo vino a arreglar todas esas cosas. Vino a lavar mis pecados, a perdonar mis pecados, a darme esperanza y vida eterna cuando murió en la cruz, Señor. Y que esa sangre bendita lavó todo mi pecado, Señor. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mis pensamientos, te entrego todo lo que soy, Señor. Ven y lléname de ti. Déjame poder clamar, Abba, Padre, Abba, Padre. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Trato de que sean más cortas las explicaciones, pero hay tanto que hablar en cada uno de los temas. Yo espero que haya sido de bendición lo que he tratado de comunicar de parte de Dios, lo que he vivido de parte de Dios. Y bueno, pues la siguiente es que los espero el viernes a los que tengan alguna duda, alguna pregunta. Busca leer la palabra todos los días y al leer la palabra, pues si te surgen dudas, créeme, estamos aquí, un grupo de personas que de pronto pudiéramos platicar contigo, conversar contigo para ayudarte, como otros nos han ayudado en otro tiempo a buscar de Dios. Comunícate con la iglesia, comunícate con nosotros, pon tu información en el chat para podernos comunicar contigo. Estamos en la mejor disposición, estamos aquí para servirte. Nos vemos el viernes y si Dios lo permite, nos vemos también el domingo que entra con la palabra de Dios hecha, dispuesta, solo para bendecirnos a todos nosotros. Todo y gracias y nos despedimos, nos vemos el domingo. Bendiciones, Dios los bendiga. Hasta luego.